Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre la tercera temporada de Oshinoko. Ya solo faltando una temporada para la finalización definitiva de la serie de los hermanos norteños, ya que su manga ya culminó, así que solamente queda una temporada para hablar de esta serie. En este caso me voy a centrar al principio del video con respecto a aspectos de la farándula japonesa, que fue algo que aprendí con respecto viendo esta serie, que tengo que decirlo, pese a todo lo que digan de esta serie, tiene muchos aspectos que se pueden aprender de la cultura japonesa y de su industria, cómo funciona. Ahora me voy a centrar y de misma forma con el desarrollo de los personajes y con ciertos aspectos que estoy notando para entender lo que va haciendo la recta final. Ya con estos capítulos que acabo de ver entiendo ya más el sentido de por qué el autor le dio el final que le dio en el manga, aunque pienso ser lo más ambiguo posible para no decirles el final para aquellos que no estén enterados, aunque es muy difícil a este punto. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Una serie que con su premisa ha generado ciertas polémicas, pero no ha llegado a gran cosa. De todas maneras, eliminando estos detalles, esta serie también ha enseñado bastante con respecto al funcionamiento de la industria del entretenimiento de Japón, entendiéndose todo el tipo de entretenimiento como la animación, el manga, las actuaciones, la música, todo lo que tiene que ver la cultura idol. Aunque tengo que decir de que Oshinoko en comparación se siente demasiado blando, teniendo en cuenta que su objetivo era mostrar un poco más el lado oscuro de la farándula en Japón, sí mostró cosas que me parecieron interesantes. La primera parte, en cuanto a lo que se muestra en esta temporada de Oshinoko, muestra cierta polémica, o sea, dentro de su serie, con respecto a la evidencia que vive una cosplayer que es amiga de Ruby. Podemos decir de que la chica sufrió cierto acoso por parte del productor en el evento en donde esta participó junto con Ruby y algunas amigas. Este capítulo mostró el cierto acoso que pueden recibir algunas personas que se dedican a ciertos ámbitos, en este caso el cosplay, aunque no voy a negar de que la misma chica sí ha tenido cierto cosplay un poco más para adultos, cosa que es algo que ella misma reconoce, pero aún así se la tiene que tratar con cierto decoro. Este capítulo sirvió para visibilizar este tipo de problemas que puede llegar a pasar. Esto no es solamente exclusivo de Japón, esto también podría pasar en la industria occidental, así que me parecía un punto muy interesante para poder comenzar. Al mismo tiempo podemos ver de que todos estos elementos fueron algo que también Ruby organizó para ella acercarse un poco más al mundo de la farándula y encontrar al responsable del fallecimiento del doctor y de su propia madre consecuentemente. Aunque al final de esta temporada ella termina dejando todo eso después de que descubre la verdad de Aqua. Me estoy adelantando demasiado. Esta parte me gustó no tanto por la trama que se está desarrollando, que digo que sí estaba buena en este particular, pero sí me gustó porque pude aprender un poco más de las cosas, cómo se vive en Japón en cuanto a este tema de la industria y de la farándula. También podemos ver el comportamiento de los japoneses cuando viven algún tipo de evento que los siente afectado. No es algo que ellos vayan a decir directamente, sino que se expresan mucho en las redes sociales. Es algo habitual con este tipo de personas. Esto es algo que si estás más acostumbrado a las redes sociales podrías llegar a ver. También otra cosa que me gustó es la aparición de la mangaka Abiko Semilla. Su aparición fue solamente para esclarecer ciertos aspectos con respecto a cómo funciona el merchandising de una obra de manga, siendo que de esta manera fue muy esclarecedor para mí. Con respecto al ámbito de las figuras, para darles una explicación, como podrán ver, cuando se crea una obra de manga y se hace popular, esta tiende a recibir cierto merchandising. Entre estos vienen siendo, por ejemplo, ciertas figuras que se pueden vender, e incluso también terminan siendo figuras oficiales, pero para público adulto, que son las que conocemos como no safe for work. Si ustedes ya han visto alguno de estos tipos de productos, podrán haber encontrado algunas de Chainsaw Man, incluso de One Piece o de Naruto. Para no hacer el cuento largo, algo que explica la propia mangaka es que muchos de estos productos muchas veces necesitan el aval de los creadores originales, es decir, puede llegar a un punto en el cual la misma editorial lo termine rechazando, o los mismos mangakas pueden decir que no, si les gusta que hagan este tipo de productos, y pueden llegar a hacerlo. ¿Por qué menciono esto? Porque me he dado cuenta de que las series como Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba y Jujutsu Kaisen llegan a tener figuras no safe for work, pero en el caso de la serie de Boku no Hero no tiene figuras no safe for work, lo cual da a entender de que Horikoshi muy posiblemente no les haya dado aval para hacer productos de este tipo con su franquicia. Ahora ya saben, si llegaron a ver alguna figura no safe for work de Frieren como producto oficial, pues significa que su autor le dio el visto bueno. Fue uno de los aspectos más interesantes que me gustaron de esta temporada. Pero en fin, vamos a hablar de lo que muchos de ustedes vinieron a ver este video, con respecto a la relación de los personajes principales. Pues verán, esto es un aspecto muy importante dentro de la serie, y es algo que se ha venido desarrollando y para muchos es algo evidente que iba a terminar pasando. En esta parte de la temporada se ve que se está desarrollando la película que va a narrar ciertos aspectos de la vida de Ai. Debido de cierta manera a que se tuvo que revelar la identidad de Aqua y Ruby como hijos de la difunta Ai Hoshino, debido a ciertos problemas que se metió Kana Arima. Como saben, el personaje de Kana es alguien que se quiere convertir en una gran actriz, pero está pasando por momentos difíciles y se está sintiendo bastante opacada con respecto al triunfo que va haciendo sus compañeras, en especial la de Ruby. Siendo así, el personaje de Kana se metió en un gran embrollo debido a una
una venganza personal que tuvo una compañera de ella con un director. Entonces Aqua, para ayudar a Kana, tuvo que revelar el secreto de Ai, que ellos son sus hijos, Aqua y Ruby. Y con el descubrimiento de que le habían engañado con respecto a que la supuesta persona que creía que era realmente su padre no era su padre, está empezando a salir el verdadero nombre de quien es el progenitor de Aqua y Ruby, que viene siendo Hikaru. Un personaje bastante interesante, pero voy a hablar de él ya sea cuando llegue la última temporada, en la cual vamos a ver realmente su historia. Pero en fin, entonces a este punto se está desarrollando dicha película, en la cual se está planificando quién va a ser el personaje principal, es decir, quién va a ser de Ai Hoshino. Y aquí vemos un poco más el aspecto más profundo del personaje de Ruby, y con respecto a una duda que muchos tenían con respecto al personaje de Sarina, que vienen siendo sus padres. Y aquí vemos un trasfondo bastante triste, que Sarina fue abandonada por su propia madre debido a la enfermedad que tenía, cosa que la terminó afectando a un punto bastante profundo que también la termina de afectar de sobremanera en su vida actual, al punto de no poder interpretar bien el personaje de Ai con respecto a este problema que tiene con su madre. A lo que, para poder ayudar al progreso psicológico de Ruby, se llega a la revelación que todos esperaban con respecto a que estos dos son encarnaciones del doctor y de la propia Sarina. Ahora bien, aquí hay mucho que tengo que mencionar. Tras ver un poco el trasfondo de Sarina, me doy cuenta de todo el sentido que tiene la personalidad de este personaje al estar interesada en el doctor. O más que interesada, diría que está un poco obsesionada, y bueno, no la puedo culpar en su situación. Estamos hablando de una niña que tuvo una especie de enfermedad terminal, alguna especie de cáncer, que lamentablemente robó gran parte de su vida. Siendo así, ahora que tiene una segunda oportunidad, ella puede cumplir los sueños que se propuso en su vida anterior. Y esos sueños eran ser una idol como la idol que tanto admiraba, que es Ai Hoshino, y segundo, casarse con el doctor que la acompañó en sus últimos días cuando era paciente. Este es el aspecto más polémico, pero no es algo que pueda culparlo. Primero, es una niña, y segundo, el doctor sirvió como la única figura de apoyo en los momentos que este estaba pasando, funcionando como una especie de padre y madre cuando estos la terminaron abandonando. Es natural, por muy polémico que sea, su comportamiento tras descubrir de que su hermano es la reencarnación de ese doctor. Entiendo bastante bien las polémicas que tiene algún cierto sector con respecto a esto, pero tengo que decirlo, es algo que se veía venir. Al mismo tiempo, recordemos que esto es ficción. Siempre es algo bueno de recordar de que estamos viendo ficción. Es el único punto en el que podemos tratar con ciertos temas polémicos y que nadie salga dañado realmente. Ahora bien, hay un contraargumento que se dice, en la cual el uso de la frase "esto es ficción" solo sirve para avalar ciertas conductas problemáticas. Lamentablemente, aunque este argumento también sea cierto, solamente puedo decir de que solamente puede ser problemático si ocurre en la vida real. No podemos culpar a alguien por tener ciertos gustos cuestionables, por muy cuestionables que sean. De todas maneras, tenemos que recordar de que si limitamos la ficción, entonces no podríamos hablar de ciertas cosas que son polémicas en la vida real. Y Oshinoko ha dado su intento por tratar ciertos temas polémicos. Aparte que la propia Capcom también tuvo su propio tema polémico, aunque no fue tan grave, debido a que uno de sus personajes, Alex, se ha confirmado que tiene una relación con su prima segunda. Y tengo que decirlo, resulta que esto es legal en muchos países. Entre eso también se incluyen no solamente Japón, sino muchos países del primer mundo y del tercer mundo. Así que tendré que decirlo, es cuestionable, sí, pero legal en estos aspectos. Pero bueno, estamos hablando de primos en el caso de Alex. En el caso de Ruby y Aqua, ya vendrían siendo hermanos. Es muchísimo más polémico, aparte de que esto no es legal. Pero de todas maneras, aunque la propia historia también esté hilando para que se dé a entender cierta relación entre estos dos hermanos, dudo mucho de que sus autores hayan decidido realmente de que si esto hubiese sido canónico o no. Te dan cuenta ahí ciertos aspectos que la propia historia me anda mostrando, que me da a entender de que Akasakasa siempre quiso de que la historia terminase en tragedia. Para no ser muy específico con el final de la obra, solo diré que viendo ciertos capítulos, como aquel capítulo en donde se reúnen los dos jefes de la productora de idols de Ai, me da a entender de que el personaje de Aqua siempre estuvo planificando su propio final, lo que me da a entender de que el propio Akasakasa quería que toda la obra de Oshinoko terminase de esa manera. Aunque tengo que decirlo de que de cierta manera sí tengo que apoyar algo que dicen algunos críticos con el final de Oshinoko, de que la obra quizás no debió haber terminado de esa forma. Pero bueno, ya estaría adelantándome para lo que pienso decir con respecto a la última temporada. De todas maneras, voy a tener pendiente que este capítulo donde se revela que Aqua y Ruby son reencarnaciones es de cierta manera perjudicial para el desenlace que le quería dar a Akasaka a la obra, y ya verán por qué. De todas maneras, algo que me falta mencionar es que el personaje de Aqua me pareció un poco hipócrita, debido a que es alguien que está dispuesto de arriesgarse para hacer lo que sea para su venganza, pero no quiere que otras personas se lleven a este camino, lo cual es hipócrita porque él sabe que este tipo de cosas podrían hacerle daño a todas las personas que terminen buscando ese rumbo, por lo cual no deja que Akane y la propia Ruby sigan ese camino porque podrían hacerse daño. Él es consciente de estos sentimientos que siente por ellas de cierta forma y del daño que podrían llegar a hacerse. Si él es consciente de esto, él no debería seguir tampoco este camino, porque también sería consciente del daño que les haría a ellas si él también sigue ese camino. Entonces es algo que tengo que decirlo, me molesta el personaje, pero más que molestarme del personaje, me doy cuenta de que es un problema que tiene el autor, que tiene cierta inexperiencia con el tipo de personaje que trataba de planificar con el personaje
personaje de Aqua. Es algo que él dijo en una entrevista y aquí le doy toda la razón. Ya con esta temporada estoy viendo realmente los problemas que tiene este personaje, a lo cual no puedo decir más. Sinceramente esta temporada fue buena, se puede aprender bastante. Lamentablemente no se le da ciertos valores a ciertos capítulos que son bastante importantes, que podrían ayudar a entender a muchas personas cómo funcionan las cosas en Japón, y se le da más valor a lo otro, lo cual explica por qué generó tanta polémica el final de Oshinoko, debido al tipo de público que terminó trayendo, ya que esta serie llamó más la atención por los ships que por la trama de estilo thriller policial que estaba tratando de manejar. Pero en fin, estaré esperando impacientemente cuando estrenen la última temporada de Oshinoko, pero verlos ustedes también para cuando yo saque dicho análisis. Así que esto sería todo. Pueden decir lo que sea en los comentarios, los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y en Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.